Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Mónica Giraldo y estoy aquí con Luis Díaz. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Mónica. Bienvenidos a todos. Sean muy bienvenidos. Bueno, este es un espacio para compartir un poco sobre el trabajo con terapia psicodélica, específicamente de macrodosis. Es una charla informativa orientada o enfocada principalmente a nuestra visita a Panamá el 7 de febrero. Esta visita, pues para los que no lo saben, se motiva porque tuvimos dos personas de Panamá en nuestras últimas terapias en Colombia en octubre y ellas muy entusiasmadas por llevarnos allá, pues propusieron esta visita para febrero. Entonces tenemos varias personas referidas por ellas, otras que se han ido interesando por la difusión que hemos hecho. Entonces la idea es aterrizar un poco, resolver dudas. Sobre todo porque este es un tema donde hay mucha desinformación, donde la educación es importante y necesaria en este punto, y muchos mitos relacionados con los procesos. Entonces nos gusta mucho compartir, educarnos. Yo también estoy aprendiendo apenas. Luis nos apoya mucho con su experiencia. Y también que conozcan el equipo, a Luis, los que apoyamos, porque sabemos que este tema requiere una afinidad, un nivel de seriedad elevadísimo, que se sientan seguros con las personas que van a acompañar estos procesos y me parece que en estos espacios podemos tener ese tipo de afinidad y conexión para que podamos reconocernos en esta búsqueda espiritual o interior y en este deseo de trascendencia. Entonces, para quienes no lo conocen, me gustaría presentar un poco a Luis. Luis es una figura muy destacada a nivel internacional en el ámbito de la sanación y la educación emocional. Tiene décadas de experiencia en el desarrollo de procesos de transformación profunda. Ha dedicado su vida a ayudar a personas a liberar bloqueos emocionales, sanar traumas y redescubrir su propia vocación y su potencial. Luis es el creador de una metodología somática llamada liberación de memoria celular, CMR por sus siglas en inglés, Cellular Memory Release. En esta metodología ha formado cientos de facilitadores en América, en los Estados Unidos y personas también de Europa. Yo soy una de sus facilitadoras hace 18 años. Y también se ha dedicado a enseñar, a ofrecer herramientas prácticas para sanar el pasado, sostener cambios positivos en el presente y vivir con salud, propósito y bienestar. Ya hace varios años, Luis empezó a integrar CMR con terapia psicodélica y esto le ha permitido ampliar mucho más el impacto de este trabajo de tantos años. Hoy en día combina esa práctica CMR con terapia psicodélica. Esta terapia la trabaja tanto en procesos de macrodosis como microdosis y también sigue formando facilitadores y diseñando programas tanto presenciales como virtuales, incluyendo talleres, retiros, entrenamientos internacionales, donde él guía a las personas en su camino hacia la transformación real y sostenible. También como primicia, pronto esperamos a finales de este mes estará publicando su segundo libro, Terapia Psicodélica, donde pues también así como en el primero nos educó sobre las memorias celulares y la sanación emocional desde esta visión somática, pues en este nuevo libro pretende también educarnos sobre estas medicinas sagradas y cómo pueden tener un impacto importante en nuestras vidas cuando las hacemos de forma segura y acompañada. Entonces, bueno, sin más preámbulo, que ya presentado Luis, ya te conocen en el papel los que no te conocían. Entonces, ahora no sé si quieres agregar algo. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, es un gusto difundir este trabajo porque hay tanta desinformación, tanta tergiversación, hay tantas mentiras con respecto a las terapias psicodélicas que
es importante porque realmente son tan efectivas y seguras cuando están bien manejadas. Es realmente triste que tanta gente esté sufriendo cuando podrían estar mejorándose y transformando su situación con terapia psicodélica. El día de hoy estamos hablando de macrodosis. La macrodosis es una dosis grande que hace que la persona tenga ese viaje psicodélico en donde tiene tanta información en una sola sesión. Entonces, esta es la idea de hoy, que hagan preguntas, que se aclaren, que se informen, que sepan cómo seguir y cómo seguir educándose, que es muy importante. Así que bueno, comencemos. Excelente, muy bien. Entonces, como les decía, hemos preparado una presentación. Queremos abarcar los temas más importantes que generan duda o que normalmente se desconocen sobre este trabajo, de manera que al final ya podamos resolver cualquier duda adicional que no hayamos trabajado durante la presentación. Esta primera diapositiva pues habla de lo que ya mencionó Luis, de que queremos invitarlos a un recorrido de expansión de conciencia a través de este poder ancestral de estas medicinas. ¿Qué son las medicinas sagradas? Son plantas y hongos que se han utilizado por siglos, yo diría milenios. Ejemplos son la ayahuasca, la psilocibina, el peyote, el San Pedro, sustancias capaces de inducir estados ampliados de conciencia, permitiendo la exploración profunda del subconsciente y la conexión con el espíritu. Entonces, Luis, ¿qué nos cuentas sobre esto? Sí, siguiendo un poquito con lo que tú dices, en todo el mundo y por miles de años, estas plantas sagradas se utilizan para ritual, para sanación individual, chamanes, curanderos, y luego se empezó a utilizar más en sanación natural, en sanación holística. El problema empezó a suceder en los años 60 y 70 con la revolución cultural que hubo en esa época, en donde se prohibieron y se las catalogaron como drogas peligrosas, que no lo son, esa es una de las mentiras. No son adictivas, no son peligrosas si están manejadas de manera responsable, con alguien que sepa. Ahora, si las utilizamos para recreación, como se empezaron a utilizar mezclándola con alcohol, mezclándola con otras drogas peligrosas como son la cocaína, la heroína, la metanfetamina, que no son medicinas, entonces sí, pero cualquier medicina, métete tú en una farmacia y empieza a mezclar píldoras y dime cómo te va, ¿sí? Entonces, son medicinas poderosas que mal utilizadas son peligrosas. Entonces, ¿cómo utilizarlas de manera responsable? Eso es lo que realmente vamos a cubrir hoy. Y también les vamos a contar cuáles son las contraindicaciones. Esto no es para todas las personas. Hay personas que no pueden consumir estas medicinas, aunque sean muy buenas. En esos casos es mejor evitarlo. Y eso ya lo vamos a ver más adelante en la charla de hoy. El funcionamiento de estas medicinas. Entonces, tenemos tres diapositivas más donde ampliamos cada uno de estos ítems, pero empecemos por decir que a nivel físico actúan sobre el sistema nervioso central, liberando neurotransmisores que producen efectos que son únicos a cada medicina, ¿no? Emocionalmente facilitan el acceso a emociones profundas, liberación de traumas e integración de partes ocultas en la psique. Espiritualmente ayudan a que podamos conectar con lo divino, experimentar estados de unidad y acceder a la sabiduría ancestral. No sé si quieras que vayamos a cada uno de estos o quieres ampliar acá, ¿no? Ok. Sí, sí, Muy avance. bien, exacto. Entonces, a nivel físico, ya concretamente produce relajación muscular, reduce la tensión muscular y se ha observado alivio de dolor físico, incluso dolores crónicos, mejora la circulación,
amplía los vasos sanguíneos, mejorando la irrigación, el flujo sanguíneo, aumenta la sensibilidad, la percepción sensorial, intensifica los sentidos, reduce la inflamación, tiene propiedades antiinflamatorias que alivian el dolor. Entonces aquí, Luis, yo quisiera preguntarte, esta lista es amplia y en esta lista está hay como dos niveles. Uno, cosas que uno puede experimentar durante la terapia, durante la sesión de terapia psicodélica, pero también otras que son como efectos a mediano o largo plazo o progresivos cuando se trabaja, por ejemplo, en microdosis. ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Sí, y hay, hay mucha investigación que está sucediendo en los últimos 10 años, hospitales, clínicas, universidades, especialmente en el primer mundo, que es donde se están aprobando para utilización de las medicinas psicodélicas, por ejemplo, Alemania, la República Checa, Holanda, Australia, Canadá, en Estados Unidos varios estados. Que ellos lo aprueben es porque lo han estudiado y lo han estudiado de manera muy detallada, ¿sí? Varios de esos estudios se están haciendo a nivel de los efectos físicos. Y, por ejemplo, una de las cosas que ha sorprendido, porque generalmente estas medicinas se utilizaban más o se conocía más el efecto emocional, el efecto en el trauma, el efecto en los comportamientos, que ahora lo vamos a ver. Pero a nivel físico, por ejemplo, en la sedación del dolor, en la artritis reumatoidea, las personas que sufren con fibromialgia, recuperar el sueño, personas que tienen problemas de insomnio o de mal sueño o de poco sueño, eso es vital, ¿sí? Eso es central. La persona que recupera un sueño normal, de manera natural, todo su cuerpo físico empieza a tener los beneficios. Y de esto hay mucho, mucho más que se está estudiando, en casos inclusive de deformación de la columna vertebral, etcétera. O sea, hay mucho para ver y por lo tanto hay mucho para educarse, ¿sí? Si ustedes empiezan a investigar, van a encontrar estos estudios, inclusive si tienen algún tema en especial que nos quieren preguntar, nosotros le podemos pasar los estudios que haya al respecto. Y no se queda ahí, a nivel emocional también se ha visto cómo promueve la empatía, la conexión y la conexión con el corazón y lo que llamamos perdón, ¿no? Estos procesos de reconciliación con nosotros mismos e incluso con otros. También induce estados de felicidad profunda y de bienestar emocional, facilita la expresión de emociones reprimidas y la sanación y ayuda a liberar traumas y a integrar experiencias difíciles. Ujú. Sí, y esto es lo que ha llevado a la terapia psicodélica de que le empiecen a prestar atención, porque las personas con el estrés postraumático, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿sí? Los ataques de pánico, la ansiedad, el no dormir bien, los problemas de relación, las adicciones que genera el estrés postraumático, la depresión. Los veteranos de guerra en los Estados Unidos, por ejemplo, son los que más están empujando para que se legalicen la terapia psicodélica, porque ellos son los que realmente obtienen los beneficios. Y no hay otras terapias que los ayuden, ¿sí? La terapia psicodélica es la que realmente, a veces en una sesión, genera un cambio tan grande en la vida de esta gente, y no solo para ellos, sino para su familia, para sus hijos. Los que son terapeutas deben haber tenido casos de los que son hijos de veteranos de guerra, ¿sí? Nietos de veteranos de guerra. Cómo influye esa persona que ha tenido tanto trauma vivido, cómo influye en sus descendientes. Entonces, es un trabajo digno de ser estudiado y empezarlo a aplicar y ver los beneficios que tiene. A nivel espiritual, conexión con lo trascendente, experimentando la presencia del espíritu y la unidad con el universo.
el acceso a la sabiduría ancestral, recibimos información de fuentes más allá de la mente consciente, es como una sabiduría que uno recibe a veces en forma de qué hacer o simplemente comprensiones sobre la vida, sobre el mundo, sobre la existencia. También procesos de transformación personal, como este despertar de la conciencia y la integración de esa nueva sabiduría que queda, es como si uno la descargara, como cuando descarga un archivo, ¿no? Se descarga e inmediatamente queda disponible para ser actuada, digamos, en la cotidianidad. Y expansión de conciencia, experiencias trascendentales que amplían nuestra visión del mundo y de la vida, más allá incluso de este aspecto físico temporal, ¿no? Ujú. Y esto fue lo que disparó la revolución cultural de los 60 y 70, en donde tanta gente en tan poquito tiempo tuvieron este tipo de experiencias con el consumo de psicodélicos. Y es lo que produjo el susto, el miedo en las autoridades de esa época, hizo que empiece lo que se llamó la guerra contra las drogas. Y ahí fue donde las sustancias psicodélicas fueron puestas en la misma bolsa con la cocaína, con la heroína, con la metanfetamina, con los opioides, y fueron declaradas peligrosas y sin uso medicinal, que eso es una gran, gran mentira. La influencia de las autoridades de los Estados Unidos sobre todo el mundo fue contundente, hicieron que se prohíban en todos los países del mundo. Hay un show en Netflix que se llama Cómo cambiar tu mente. Son 4 episodios. Es un documental muy bien hecho por un periodista mayor, más de 70 años, que nunca consumió ningún tipo de droga, ni siquiera marihuana, que empieza a investigar el origen, la historia de los psicodélicos, hace entrevista con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, con curanderos, con chamanes y con sus pacientes. Y está excelente. Cada episodio es una medicina diferente y ahí está muy bien explicado cómo comenzó la guerra contra las drogas, cómo se prohibieron y cómo sucedió la ilegalización que hoy día todavía nos está afectando. Correcto, ahorita les paso el enlace aquí en el chat para que lo tengan y lo puedan ver. Muy bien. Mm. Bueno, hablemos de los beneficios. En la diapositiva dice reducción de la ansiedad y el estrés. Yo me declaro una de esas. Liberación de traumas y emociones reprimidas. Aumento de la creatividad y la innovación. Integración de la sombra y el desarrollo de la compasión. Conexión con el propósito de vida y la búsqueda de sentido. Estos son apenas unos poquitos, ¿no? Ujú. Y cuando escuchamos esto, ustedes dirán, bueno, pero esto es una panacea, esto cura todo, esto sana todo. Bueno, como les dije, no, no es verdad. Hay contraindicaciones que ahora vamos a ver. Lo que sucede es que los hongos son muy, muy, muy viejos, ¿sí? Por ejemplo, el peyote, el San Pedro, la ayahuasca, son plantas que existieron por miles y miles y miles de años antes que los seres humanos ni siquiera arribáramos al planeta. O sea que en ellos tienen una información básica, esencial del planeta, que también nosotros la tenemos. O sea, nosotros somos niños y niñas de este planeta. No estamos separados, no hemos venido en naves espaciales, ¿sí? Y algo que se ha visto, por ejemplo, en los hongos mágicos o la psilocibina, tienen la capacidad de conectarse con partes nuestras muy íntimas a través del trabajo que hacen los neurotransmisores, la secreción de ciertas hormonas como la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Hay algo que el organismo del ser humano se conecta muy bien con estas sustancias. Hay una naturaleza, hay algo, hay muchísima confianza, ¿sí? Será porque es tan antigua y tan ancestral esta influencia. Y cuando lo consumimos, ahí nos damos cuenta de cómo realmente
se empiezan a abrir archivos en nosotros con mucha facilidad, con mucha confianza, con mucha seguridad. Sí, los beneficios son múltiples y a muchos niveles. Y espero que cuando lo prueben, si ya no lo han probado, que lo puedan verificar por ustedes mismos, porque esto no es algo que le contamos, ¿sí? Y que se tienen que creer, es algo que tienen que verificar. Muy bien, hablemos un poco ya de las experiencias como tal. Es muy importante y es parte de la razón por la que estamos acá, que reconozcamos la diferencia entre una experiencia guiada, que es terapéutica, que es acompañada por una persona entrenada en el tema, que no es solo ir y tomar, sino que tiene todo un contexto previo, durante, después, versus esta experiencia no guiada, que es más recreativa o de curiosidad, pero sin este contexto y sin esta contención. La diapositiva dice, experiencias guiadas tienen estructura basadas en la experiencia profesional de más de 3 décadas, estamos hablando específicamente de Luis, facilitan el proceso de comprensión de las experiencias. Las experiencias no guiadas son espontáneas muchas veces, pueden ser caóticas, pueden ser abrumadoras e incluso en personas que ya tienen síndrome de estrés postraumático, lo sepan o no, pueden ser retraumatizantes. Y en este contexto, uno de los aspectos más importantes es la integración. Muchas veces es traumática no por lo que se abre en sí, sino porque no hay un contexto de integración. Es crucial integrar las experiencias para que la transformación sea duradera. Háblanos un poco de esto, de lo que es una experiencia guiada, sobre todo guiada por ti y pues todo lo que hemos visto que puede suceder cuando una experiencia no es guiada o no lo es por una persona idónea. Ujú. Sí, algo muy importante es el entorno, ¿sí? La atmósfera cuando nos sumimos en una experiencia psicodélica. La hipersensibilidad que sucede en nosotros requiere que ese entorno sea muy cuidado para que realmente nos podamos sentir tranquilos, seguros, calmos. Esta es la gran diferencia con las experiencias espontáneas que podemos llegar a hacer en un festival, ¿sí? O en un grupo de amigos, festejando, tomando, bailando. No estoy en contra de nada de eso. El problema es que cuando tomamos psicodélicos en esa situación y estamos tan vulnerables y tan hipersensibles, que ahí es donde estamos jugando a a la ruleta rusa. Nos puede salir bien, como hay gente que dice, sí, fue un festival y la pasé re bien, pero nos puede salir muy mal. Y ahí es donde suceden los accidentes y la gente se traumatiza, ¿sí? De hecho, hay toda una línea de trabajo que es cómo sanar el trauma cuando uno consume drogas, ¿sí? La persona tiene que pasar en ese estado tan vulnerable. Una sesión de terapia es muy diferente. Primero que hay toda una preparación previa, una entrevista en donde yo me encuentro con cada persona, lo hacemos online, por teléfono, como sea, para ver la historia médica, para ver la historia con medicinas ancestrales, si está tomando medicamentos, cuál es la situación de la persona, cuál es la intención, el propósito. Todo eso se hace previo al viaje, ¿sí? Que es presencial. El viaje es en un lugar físico en donde nos encontramos de manera personal y allí puede ser en grupo o puede ser privado. Y ahí es donde el entorno y la atmósfera es tan importante que esté cuidada para que la persona se pueda sentir segura, confiada y pueda hacer su viaje interno, que se hace con los ojos tapados, idealmente, si no se quieren tapar los ojos, con los ojos cerrados. El tema es que vayan hacia adentro, que es muy diferente a cuando tomo psicodélicos y me pongo a correr por un festival, a encontrarme con quien sea, ¿sí? Y a exponerme a un montón de situaciones que pueden llegar a ser muy, muy peligrosas. El viaje es interno, ¿para qué? Para que recorramos nuestro paisaje interior, para que la sabiduría de la medicina con la sabiduría de nuestro cuerpo se combinen y disparen un proceso de sanador rápido y efectivo. Allí es donde se empiezan a abrir los archivos
internos y empiezan a aparecer recuerdos, empiezan a aparecer reflexiones, conexiones, comprensiones. Empezamos a ver nuestra vida desde otro lugar al que estamos acostumbrados normalmente. Y esto está estudiado hoy día a través de la neurociencia, la neurobiología, la neuropsicología, que son todos estos estudios que están haciendo. Hay más de 500 estudios que se han hecho en estos últimos 10 años. Entonces, es muy importante el estado interno y es muy importante el estado externo, ¿sí? La situación externa. Esas dos cosas tienen que estar muy controladas para que el viaje psicodélico sea realmente efectivo y sanador. Y luego viene también el tema de la medicina, ¿no? Es cuánta dosis para cada persona, no es la misma dosis para todo el mundo, como tú dices, que no vaya mezclada. Sí, en la espontaneidad de algo no guiado, es como que te dan algo, tómese eso y uno no sabe qué está consumiendo, si pues no fue uno. Y la cantidad, ¿no? No todas las dosis son. Es muy cuidado tú con cada persona en la entrevista inicial que haces, determinas la dosis dependiendo si ha tomado o no ha tomado, un montón de información que pides con un formulario. Entonces, esa parte también me parece a mí súper importante, ¿no? Que la dosis Ujú. que cada uno consume. Ujú. Sí. Bueno, hablemos un poco porque en la introducción yo les contaba a quienes no te conocen sobre esta metodología CMR y cómo pues es en lo que durante o más décadas te has enfocado y ahora varios años has combinado con estas medicinas, como que lo has ampliado. CMR es un enfoque terapéutico somático. Somático es de trabajo en el cuerpo, con el cuerpo que despierta la inteligencia del cuerpo al acceder a la información almacenada en las células. Estamos hablando de memorias celulares que se pueden experimentar como sensación, como emoción, como energía y que muchas de ellas están atrapadas ahí por décadas en forma de trauma, en forma de memorias y que gracias a esta metodología pueden ser liberadas para quedar con energía disponible para sanar, para transformar, para vivir una vida más armoniosa. Las medicinas sagradas, como ya dijimos, ayudan a liberar bloqueos y a integrar la información guardada a nivel subconsciente. Cuando un facilitador combina en él CMR y medicinas sagradas, pues crea un contexto, yo diría como una vasija, como un crisol en el que este trabajo se puede dar con mayor profundidad. Yo quisiera aquí mencionar desde mi experiencia, no solo como facilitadora, sino como psiconauta, y es que cuando hay esta posibilidad de sentir, y esta guía para poder sentir y para poder permitirle al cuerpo ese movimiento energético, emocional. Yo veo que el viaje es mucho más profundo, pero también mucho más expansivo porque muchos de los grandes miedos que tenemos los adultos de esta modernidad es a sentir. Nos parece que sentir es peligroso, que sentir no es ideal, que lo ideal es controlar las emociones o negar o reprimir o suprimir, que apunta del paradigma del esfuerzo y de ser disciplinado y de ser fuerte, yo puedo trascender, ¿no? Y esto de ir a nuestra parte interior, física, emocional y poderla liberar es potenciador, ¿no? Con CMR, en mi experiencia de nuevo, personal y como facilitadora, ya era un trabajo de acompañamiento muy liberador, es decir, ya una persona podía ahorrarse años de terapia o de psicoanálisis trabajando con esta metodología somática. Cuando además estamos trabajando con medicina, la medicina va al punto, al origen y lo que necesita ser liberado o ser removido sale, es decir, ya la medicina nos ayuda como a esas barreras, esas partes de nosotros que dicen, no, no vayamos allá porque qué miedo, porque no es seguro, y que se prende la amígdala con el miedo, la medicina suavemente dice, ok, aquí podemos ir, es seguro, vamos a hacerlo sin esa defensa, sin esa contracción. Entonces uno puede liberar gran cantidad de contracción
pues en un viaje de 4 a 6 horas, que al ser acompañada por una persona como tú que sabe acompañar movimientos emocionales, movimientos energéticos, pues la sanación que se puede dar es mucha en muy corto tiempo. Ujú. Sí, esa es la clave. Y luego la integración que son las sesiones que se hacen después de la terapia personalizada, que también se pueden hacer online o por teléfono. Allí utilizamos CMR, es su lugar, ¿sí? Ayudar a llevar a la vida diaria, a la vida cotidiana, a anclar, ¿sí? A encarnar lo que sucedió durante el viaje, que sucede a niveles del subconsciente. Porque es Teníamos que algunos testimonios, ¿no? sí, si vienen los testimonios, si quieren abrir el micrófono, algunos de los que ya ha hecho macrodosis con Luis y compartir un poco, de nuevo, no estaba preparada, así que si no quieren no hay problema, pero si alguna de las que veo por ahí quiere abrir el micrófono y compartir, adelante. Son muy bienvenidas. ¿Quieres? Telvia, ¿qué dices? Ok, yo vivo en Panamá, soy abogada. Mi primera experiencia con hongos fue en Colombia con Luis y Mónica. Fue increíblemente sanador. Yo había estado trabajando muchísimo, una depresión, ayahuasca hace varios años atrás me presentó la causa de mi depresión de niña, la muerte de mi padre cuando yo tenía 8 años y había yo estado trabajando con psiquiatras, con psicólogos, con esta terapia, con aquella terapia, que me ayudaban, sí me ayudaban, todos me ayudaban. Yo no creo que exista algo que me ha o sacado a mí la causa real, que eso me lo permitió el hongo. La psilocibina, a pesar de que esa no fue mi intención fue conectarme con mi fuerza interior. La psilocibina, si uno tiene suerte, yo creo que tuve mucha suerte, me presentó una imagen de cómo conectarme con mi fuerza interior, pero además me presentó, sí, la muerte de mi padre había sido la causa de mi depresión, pero no per se. Pero la psilocibina me dijo claramente, y cuando digo dijo es, me presentó imágenes y emociones, sí, como con una impresión de pobrecita, la niñita, la huerfanita. En resumidas cuentas, claramente la psilocibina me presentó la imagen de que yo tenía lástima de mí misma desde que tenía 8 años de edad. Mm, Y no solo me presentó eso, sino que cuando, me imagino yo que así funcionó, cuando yo me di cuenta de que eso era, entonces la imagen, vamos a decirlo de una manera, la psilocibina se llevó a la niña y su lástima. Y eso fue absolutamente sanador. O sea, mm, ya yo eliminé completamente esa especie de velo que se había claro, ido aligerando, pero con la psilocibina absolutamente claro, se eliminó. Y fue claro, maravilloso, maravilloso. claro. qué Estoy lindo. hablando de que yo tengo Excelente, 70 años, 71 años, y yo tenía esto desde los 8. O sea, claro. y psiquiatras van, psiquiatras vienen, psicólogos van, psicólogos vienen. O sea, todas las terapias a las que yo pude haber tenido acceso y realmente la psilocibina fue absolutamente sanadora. Qué Gracias. bueno, Telvia, qué Lindo. lindo. Ajá, sí. Gracias por compartir. Ajá. Bueno, aquí tenemos más preguntas. ¿Qué te parece si ponemos un par de testimonios y luego hacemos las preguntas de Mari y Súper. de Manuela? Claro que sí. Voy a... Hoy quiero pasar por acá a contarles mi experiencia con los psicodélicos. Básicamente soy un profesional de la salud, soy médico con más de 30 años de experiencia y donde en los últimos 15, 18 años vengo en un proceso de transformación donde más que tratar de ayudar y de aliviar, ¿cierto? Como tal las enfermedades, los síntomas de las enfermedades, he estado en un proceso de buscar qué es lo que lleva a una sanación realmente profunda, ¿sí? A sanar realmente, a encontrar cuál es ese punto que generó el desbalance en el campo energético, emocional y de ahí a la estructura de la persona.
una de mis maestras de constelaciones, que fue con la que me abrió la puerta. Conocí también a CMR, Liberación de Memoria Celular, y a Luis Díaz, con un trabajo absurdamente profundo y sobre todo amoroso, amoroso con el ser. Y dentro de este proceso, a través de mis compañeros de CMR, que ya habían hecho la terapia con Luis, porque debo confesar que a pesar de que soy médico, este tema de los psicodélicos muy nuevos para mí y con algo de recelo. Desde la ignorancia por una parte y por otra, pues porque las experiencias que conocía de personas que habían tenido, no era para mirar para adentro, sino para mirar para afuera en el viaje y pues combinando con otras sustancias, cosa que pues no me llamaba la atención, pero al escuchar los testimonios de mis compañeros y de sus procesos de sanación interior, me lancé primero que todo porque era hacerlo con dos personas que son súper profesionales, súper respetuosas con los procesos de los demás, y sabía que estaba en buenas manos y que me podía aventurar en ese espacio donde pues no había tenido experiencia antes, ni siquiera con alguna otra de las plantas sagradas. Eso es lo más importante para mí, saber que estaba en un lugar seguro con unas personas que yo iba a estar segura y que mi proceso iba a estar bien guiado. Y por otra parte, estaba en mi proceso personal de buscar aquello que más de uno estamos en las mismas o estábamos, de buscar cuál es realmente el propósito de vida, a pesar de estar grande, de haber hecho cosas, de saber que soy feliz atendiendo a los pacientes, escuchándolos y como guiándolos dentro de su proceso, porque la sanación es individual. Sentía que como que de pronto no era suficiente y eso me hacía bastante ruido. Entonces, pues me aventuré, me lancé, como les digo, en un lugar seguro con ellos, y la respuesta estuvo allí para mí. Sí, realmente todos somos uno y donde la energía es la misma, experimentándose de distintas maneras, y que absolutamente todo lo que pasa es para que la misma energía, que es a lo que yo llamo el Padre Dios, pues se pueda autorreconocer a sí mismo. Entonces, cuando tengo momentos difíciles, momentos donde de pronto siento que no veo salida, ¿sí? Porque los desafíos siguen, pues me acuerdo de ese anclaje, de ese viaje, y literalmente la tensión, el estrés, pues me pasa, ¿sí? Porque pues me acuerdo de decir, verdad que todos somos lo mismo, que yo creé esta realidad y así como la creé, puedo cambiar. Entonces se me quita el nivel del estrés, y es pues maravilloso para mí tener eso. Que sentí varias cosas dentro de mi cuerpo, pero la experiencia para mí fue muy agradable, fue una experiencia bonita. Y lo más importante, como les digo, es el tema de saber que es en un lugar seguro con personas profesionales que han estado estudiando los efectos, las dosis correctas, los momentos adecuados, preparar el cuerpo para ello, preparar la mente también. Y claro que sí lo recomendaría ampliamente para aquellos que están buscando algo más, ¿sí? Porque es pues un proceso a otro nivel dentro de la sanación. Les mando un abrazo grande y láncense. Linda. Bueno, a ver, nos hacemos una preguntita con Manuela. Ya, ahora sí, gracias. ¿Qué Bueno, preguntas yo tienes, Manuela? tengo muchas, pero Bueno, me empieza con interesa una, por empieza con eso, una. me interesa mucho. Es uno, pues que tal vez es algo también de lo aprendido y de la formación que yo he tenido, que nunca consideraba estas cosas eran al margen de, o sea, eso no estaba dentro de las terapias. Por un lado eso, por otro lado, posiblemente la influencia religiosa también, aunque no creía, pero como eso está por ahí en el inconsciente, entonces también uno dice, ¿será que esto estará bien o no? Bueno, esa es otra. Y yo hice una experiencia el año pasado, más o menos va a ser como unos 8 meses, ¿sí? Y estuve en un grupo, en una macrodosis de psilocibina con un grupo acá que hacía eso y que dicta cursos. Entonces dije, bueno, yo creo que ese es un buen grupo. Yo igual no conocía a nadie,
Yo hice una toma de macrodosis. Para mí eso fue muy fuerte, yo siento, porque hicimos una dieta y después meditaciones y después lo tomamos y habían unas 8 personas y uno cerraba los ojos, pero yo iba con una intención. La intención que yo tenía era entender un poco el linaje de mi mamá, porque yo sentía que había cosas que estaban influyendo mucho en mí y que nunca se habían dicho. Entonces, yo quería intencionalmente mirar y entender. Fue una experiencia increíble desde ese punto de vista. Sin buscarlo aparecieron situaciones traumáticas de mi infancia muy chiquita, y, pero fue la experiencia, digamos, de lo que yo quería, de ver a mi abuelo hablando con mi papá, de ver como la gente que yo no conocía, de ver todo lo que pasó en eso, pues fue muy, muy importante y me permitió entender, comprender muchas cosas de mi mamá. Y después busqué a alguien que me ayudara como a elaborar eso, pero no encontré a nadie. Entonces me deprimí y yo creo que se quedaron cosas sin integrar, porque las personas que habían, pues no eran terapeutas como tal, tenían experiencia en acompañar, pero no eran terapeutas, y después Claro. de eso tampoco hubo ningún seguimiento, aunque yo escribía, pero no me contestaban nada que ver. Déjame aclarar entonces, hace un ratito hablábamos de preparación, viaje en sí mismo y luego integración. Esos tres niveles, esos tres estadios son importantísimos en la terapia psicodélica. Y sí, es verdad, hay gente que se reúnen a tomar medicina psicodélica y luego no hay seguimiento, no hay apoyo, no hay integración. Bueno, eso yo ya me di cuenta hace muchos años de que era muy importante hacer. Para mí la integración es lo más importante de todo, porque ahí es donde uno encarna, ¿sí?, la experiencia. A uno ahí se ancla en la vida diaria. Gracias, Manuela, por atraer este punto, es muy Sí, importante. yo estaba trabajando con una médica funcional muy buena, que también muy espiritual y todo, y me dijo, yo no te aconsejo porque a fulanita le pasó que duró disociada el resto de su vida. O sea, como me dijo, ni se le ocurra. Una Ujú. médica que uno piensa que sí, Claro, eso tal vez claro, también influyó. Ok. porque hay mucha desinformación. De hecho, yo he trabajado en el mundo de las terapias y de la medicina natural por décadas y jamás se me ocurrió trabajar con psicodélicos. Hasta hace unos, bueno, 10 años atrás, 15 años atrás, empecé a hacer mis propias experiencias privadas y personales y me di cuenta, wow, esto es valorable. Y hace 5 años que fue que tomé un entrenamiento con personas que hacen esto ya hace por 30 años y ahí me di cuenta de que de hecho hay mucho, mucho, mucho miedo, ¿sí? Entonces, esa persona, esa médica que te dijo eso, lo hace con su mejor intención. Ella se creyó que son malas, que son peligrosas. ¿No es verdad? Por eso es importante que se eduquen. Antes de tomar cualquier decisión, no se crean nada de lo que le decimos. Edúcanse. Busquen información. Es su responsabilidad. Sí, Mari, ¿qué tienes para decir? Bueno, tengo varias preguntitas. Primero, en el retiro de ustedes, ¿cuántas personas máximo pueden asistir? Son alrededor de 6 a 8 personas y tenemos generalmente 3 asistentes. Ok, perfecto. Pero también Entiendo. está la terapia privada, que es 1 a 1, ¿sí? En donde tú trabajas conmigo directamente. Perfecto. Otra pregunta. Yo entiendo que haces una entrevista a ver si la persona lo puede hacer o no, la dosis Ujú. que tiene que hacer, haces todo un, vamos a decir, un estudio psicológico, clínico, de todo para saber si esa persona está bien. Em, Durante el proceso de estas 4 o 6 horas, si pasa algo extremo, hay algo que se puede hacer, esto es curiosidad,
Si hay algo que se contra puede el, hacer, vamos a decir, el efecto del hongo o no hay que dejar pasar el efecto? eh, bueno, Ajá. si fuera necesario, sí, hay cosas, hay benzos que se pueden utilizar para benzodiazepam que ayudan a cortar los efectos, pero nunca ha sido necesario usarlos. Perfecto. Ok, y otra pregunta. Hablaste de dos cosas. Uno, que se prefiere hacerlo con los ojos tapados. Me encantaría saber el por qué. Y la dos Para que se sería... internalice, para que Ujú. realmente el proceso sea interno y no te distraigas, porque ¿Mm? si no las, las, eh, las impresiones externas, los colores, las texturas, las luces, son muy atractivas, pero la idea es que sea terapéutico, no que Mm. vayas a un parque de diversiones, ¿eh? Ah, entiendo. Sí, porque a veces las personas que me han contado de hacerlo siempre hablan de que vieron visiones o vieron colores o los árboles le hablaron o entonces yo tenía esa duda de la diferencia entre lo tapado y Claro, el no tapado. claro. Perfecto. ¿Cuántas sesiones se requiere de CMR después del tratamiento con hongos? Las sesiones de integración que nosotros damos en esta burbuja que incluye preparación, viaje e integración son dos, pero Ok, si son necesarias más, se hacen más. perfecto. Ok, muchas gracias. Ujú. Gracias a ti, Mary. Y Buenas otra cosa, preguntas. el viaje de hongo es uno nada más o son varios para diferentes temas? Es decir, uno va con un tema o puede ir sin un tema y simplemente dejar la planta descubrir lo que tú necesitas. Mira, siempre hay una intención y yo los ayudo a encontrar la intención cuando hacemos la preparación. Si la persona va con, bueno, quiero ver qué surge, y bueno, la intención es ver qué surge, ¿sí? La intención es eh, aprender, ¿sí? La intención es investigar, o sea, pero siempre hay un área de tu vida que tú quieres cambiar, mejorar, o quieres sacarte algo de encima, algo que quieres transformar. Y bueno, cuando tú dices, bueno, para cada intención hay un viaje, y bueno, para cada viaje encontramos la intención y trabajamos con esa intención. Si en 3, 4 meses quieres hacer otro viaje, generalmente la gente hace 3, 4 viajes al año, no más, no se recomienda hacer con más frecuencia. Tú puedes traer otra intención en el próximo viaje. Me gustaría decir ahí que, como nos mencionó Telvi hace un rato, uno lleva una intención y sin embargo siempre hay mucho más, ¿no? Es como que hay mucho más que se mueve. Tenemos esta tendencia a separar nuestra vida en temas, en ámbitos, ¿no? Pero la realidad es que la vida es una sola y todo está conectado. Entonces, la intención es realmente como el punto de entrada y también algo que te permite mantener como un eje dentro de la terapia, porque como se abre tanta información, es importante tener como esa ancla o ese eje. Pues la realidad es que uno empieza a ver unas conexiones de ese tema con asuntos aparentemente inconexos, tanto de los ancestros como propios, que en realidad tu intención, ancla, es un punto de entrada, un punto de conexión, pero lo que se abre es muy amplio, ¿no? Ujú. Ok, porque hay unas preguntas allí, entonces quisiera avanzar un poco, Telvia, también, si me permites, y ahorita volvemos a abrir a preguntas. Esta de recomendaciones para quien sienten miedo. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿estas ceremonias o compartir de psilocibinas manejan otros planes astrales en los que uno se ve atacado por espíritus o demonios? Mm, mm. No, definitivamente no, eso no sucede. Y para, si tú tienes ese tipo de temores, bueno, esto es un tema a conversar en la preparación. Y ahí yo te diré cómo hacerlo y de qué manera hacerlo.
hay muchas fantasías con respecto a los psicodélicos y se crearon muchas historias de terror, ¿sí? Que no son verdad. En mi experiencia de años, nunca ha sucedido esto, o sea que definitivamente te digo que no. Bueno, ¿quieres ir con la pregunta de Telvia o vamos a riesgos y contraindicaciones de Después hay otra preguntita aquí que dice, ¿por qué no es Ah, bueno hacer más de 4 terapias, ah, de 4 veces terapia al año sería, ¿sí? al De año. psilocibina, sí. Eh, Porque es importante digerir, es importante procesar lo que ha sucedido en un viaje. Es mucho lo que aparece en la terapia individual. Tomo notas de todo lo que va sucediendo y lo que la persona va diciendo y compartiendo. La integración no para con 2 sesiones luego, ¿sí? La integración continúa porque se abren ventanas de neuroplasticidad en nosotros que duran varias semanas. Y otra cosa que es importante con la psilocibina es el no generar tolerancia que tú tomas muy seguido, ya no te va a hacer ningún efecto. Mm, correcto. ¿Quieres seguir con Telvia o vamos con la presentación? Bueno, Telvia, Abre el tienes, micrófono. tienes que abrir tu micrófono, tienes que abrir tu micrófono. Te ayudo. Ok, ya, Ya. ya. Ujú. Ahora sí, bueno, es con relación al tema de las preguntas, lo que comentó Mari y en adición a lo que yo había mencionado anteriormente, que yo tuve este bono extra con relación al tema de mi padre, es que además, a pesar de que no estaba para nada en, en mi consciente, la psilocibina sí tenía yo en mi subconsciente una inquietud respecto a qué camino seguir y un plan que tenía yo en mi cabeza y no sabía si lo hacía o no lo hacía. Y la psilocibina me mostró claramente cuál era el camino que tenía que seguir. Y eso fue absolutamente maravilloso. O sea, en resumidas cuentas, la psilocibina me respondió a mi inquietud y me dio 2 bonos absolutamente maravillosos. Que uno, pues, de toda la vida y el otro muy en el momento presente yo lo tenía en mi subconsciente, en mi mente, estaban rondándome muy insistentemente y me lo solucionó, me presentó un sendero a seguir, literalmente un sendero a seguir. O sea que puede uno tener, yo considero muchísima suerte y quedan cosas, por supuesto, que uno quiere, otros temas que uno quiere tratar y qué sé yo, pero yo en realidad fui por uno y salí con 2 beneficios, salí con 3 bonos. Claro, Así que sí, esto, fue muy esto es bueno, muy siguiendo, bueno. siguiendo lo que decía Mónica, ¿no? Ajá. Que bueno, comienzas con una intención, pero la inteligencia de la psilocibina y la inteligencia corporal se combinan para presentarte salidas también en otras áreas de tu vida. Gracias, Telvia. Hablemos un poco Bueno, de riesgos y contraindicaciones, Luis, que me parece muy importante, sobre todo para quienes nunca han hecho este trabajo. ujú, Dice en la diapositiva que miramos historial psiquiátrico, episodios psicóticos pasados, esquizofrenia, epilepsia, consumo de estimulantes. Hablamos de que se evita el consumo de sustancias al tiempo con estas terapias, problemas cardíacos, presión arterial no controlada, embarazo y lactancia. Entonces, están como ahí mencionados varios. Amplíanos un poco, por favor. ujú. Sí, si ustedes tienen alguno de estos problemas, mejor no hacerlo. El tema de la lactancia no es porque se hayan verificado problemas, sino porque no hay estudios realmente. No hay estudios, no hay experiencia hecha con ello. Entonces, mejor que la mamá espere a que termine de lactar y luego pueda hacer su viaje, ¿sí? Los otros temas, bueno, esto surge en la preparación. Antes de la preparación, ustedes tienen que llenar
un formulario médico que yo leo detenidamente y ahí es donde generalmente aparece eh, medicinas que están tomando, por ejemplo, hacen que sea contraindicado el viaje psicodélico. Algunas porque pueden generar riesgos y otras porque lo que hacen es abortar el viaje. O sea que ustedes van a hacer todo el proceso, van a pasar 6 horas y no va a pasar nada, ¿sí? Porque están tomando medicinas que de alguna manera son antídotos para la psilocibina. Muy bien. Ok, pasamos a hablar ya del programa como tal. Aquí hay un comentario que dice la dosis de psilocibina que se venden frecuentemente en los sitios. Esta es una pregunta que tiene que ver con la microdosis, ¿sí? El día de hoy estamos hablando de macrodosis. La macrodosis es una dosis grande que hace que la persona tenga ese viaje psicodélico en donde tiene tanta información en una sola sesión. La microdosis, que también son programas que nosotros hacemos, de hecho vamos a comenzar un grupo el 25 de febrero, aquellos que tengan interés pregunten, les vamos a mandar más información. La microdosis son dosis pequeñitas que se hace por 2 meses, cada 3 días consumen su dosis y está acompañada por una serie de procesos de apoyo que ustedes tienen que aplicar. Entonces, a la pregunta, tomarte una dosis pequeñita de psilocibina como te tomas una vitamina o como te tomas un suplemento, no va a funcionar, no va a ser efectivo, porque la clave de la microdosis no está en lo que consumes, sino en lo que haces apoyando a ese consumo. Hay varias opciones que la persona tiene. La psilocibina es una molécula muy vieja, nos ayuda a alinearnos, a conocernos, a saber quién soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, a tomar decisiones adecuadas que tienen que ver con esa alineación. La psilocibina es un umbral, pero tú tienes que cruzarlo y tú lo tienes que cruzar con comportamientos y actividades adecuadas. Súper. ¿Qué te parece si ponemos otro testimonio? Escucha. Ok. Quiero dar mi testimonio del gran poder que ha tenido para mí el uso de psicodélicos. He trabajado toda mi vida con terapia, con coaching, con grupos de terapia, de trabajo. Me gusta leer, investigar, trabajar. Y estaba en una época en la que sentía que tenía que tomar decisiones sobre la dirección de mi vida. Me sentía como estancado y mi esposa me sugirió hablar con Luis para el trabajo de psicodélicos. Yo he sido bastante escéptico y cauteloso con el uso de esas herramientas, pero cuando hablé con Luis me informé y investigué cómo esto ha sido utilizado durante siglos y de muchas maneras. A través de la historia aparece. Y me encantó la sobriedad de Luis, el profesionalismo, y soy bastante escéptico, bastante cauteloso con quien trabajo, porque es como ser vulnerable a ese nivel. Y ensayé la primera vez y fue espectacular, realmente. Fue una experiencia en la que me sentí muy cuidado, muy respetado. Yo creo que esto es maravilloso para una persona que lo hace guiado. O sea, si yo no tomar un psicodélico solo es como una borrachera que no tiene mayor trascendencia más que una anécdota o una experiencia, pero en la forma como lo hace Luis, lo estructura, lo guía, lo encaja
en un contexto psicológico con unos objetivos concretos. Además me encanta que él entrevista a las personas para saber que no tengan ninguna o que minimizar cualquier riesgo de gatillar cualquier problema psicológico. O sea, él analiza y por otro lado, en la experiencia está muy, muy encima, muy cauteloso, muy profesional, va tomando notas, está cuidando eh, la calidad de la experiencia que uno está teniendo y después hace seguimiento, toma notas y le ayuda a uno a recordar, a precisar, a enfocar el objetivo y a mí me ha transformado realmente de una forma increíble mi creatividad, me siento mucho más relajado, me siento mucho más presente, me ha ayudado a muchos conocimientos que tenía como a un nivel conceptual, a un nivel teórico, que los aplicaba más desde como la voluntad o la decisión de mi mente a, como a sentirlos más natural, a integrarlos como una forma de ser más que como una decisión forzada y cosas como que antes me gustaba tomar, me disfrutaba mucho del trago, no que tuviera problemas de trago, pero lo disfrutaba y ahora me provoca muy poco, lo cual me alegra y me gusta porque me siento muy liviano. El ejercicio que lo he aprendido a disfrutar de otra manera y a conectar como él habla la inteligencia de mi cuerpo y ha sido espectacular. Realmente yo recomiendo muy, muy abiertamente a Luis. eh, si tú quieres confirmar este testimonio, tú le puedes pedir a él que le dé mi contacto y yo te puedo confirmar cada una de estas palabras. Y de verdad que si tú no lo has hecho y tienes duda y sientes que este es algo para ti, te sugeriría que hables con Luis, que lo hagas con él, que es una experiencia transformadora. Mm. Bien. Aquí hay alguien que dice cómo se compra una sesión de macrodosis de hongos y una de ayahuasca. Ayahuasca yo no hago. Lo que vamos a hacer en Panamá va a ser psilocibina, o sea, hongos. Ahora le vamos a pasar el WhatsApp tuyo, ¿no, Mónica? Ya lo pasé el enlace donde está toda nuestra programación. Hay otros webinars informativos, tanto de macrodosis como de microdosis. Y está también el enlace a los eventos de Panamá, donde pueden leer un poco más lo que les voy a empezar a compartir ahora. Y los que no han aplicado pueden aplicar ahí para contactarse conmigo. Pero también les puse ahí mi WhatsApp. Este es un enlace directo. Si hacen clic ahí, los lleva directamente al WhatsApp. No solo lo tienen que grabar, sino que los lleva. Quienes ya tienen, están decididos o tienen dudas que no estamos resolviendo acá, con mucho gusto los atiendo directamente con ese WhatsApp. Ahí están los dos enlaces en el chat. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que ya nosotros ofrecemos específicamente para esta visita a Panamá, que es básicamente lo mismo que se está ofreciendo en Colombia. Lo primero es, recibes la sesión de preparación, es una sesión con Luis, es una llamada telefónica. Esa llamada puede ser, dependiendo de la persona, una hora, hora y media, o sea, él no escatima, digamos, en el tiempo necesario para que esa llamada se cubran todos los elementos necesarios para el trabajo de cada persona. Quiero adelantarme un poco. Previo a eso, cuando ustedes me contactan y me dicen, sí, sí quiero, yo les hago una pequeña encuesta inicial para ver los primeros temas de riesgo. Una vez nos damos cuenta de que ahí no hay nada, digamos, ninguna alerta, entonces ustedes hacen su inscripción. Luego hecha esa inscripción, yo les paso ya un formulario más largo con muchas más preguntas y esta entrevista inicial con Luis, ya él se basa en el formulario y profundizan en lo que él considere necesario de lo que
el formulario le dio como información. Recibes también un manual de macrodosis consciente, que es un material, teoría, para que te eduques, para que te informes, donde profundizas sobre el tema, pero también sobre tu preparación, cómo prepararte de forma ideal para este encuentro. Incluye la experiencia guiada, está el lugar, para los que viven en Panamá va a ser en Cerro Azul, lugar específico, pues se les va a dar ya, obviamente, a los que se inscriban. Obviamente les vamos a pedir cosas para traer, lo que necesitan traer para estar cómodos, para estar bien durante la experiencia. Incluye la experiencia guiada, incluye también un diario personal. Es muy importante escribir. Es gran cantidad de información la que empezamos a procesar desde el momento que nos inscribimos, desde el momento de la entrevista con Luis. La toma es solo como el evento central. El proceso es un proceso que va desde semanas antes, desde que tomas la decisión, hasta semanas o hasta meses después de hacer tu toma. Entonces, llevar un registro de qué sientes, qué pasa, qué va surgiendo, la información que se va revelando, empieza a aparecer mucha información, conexiones, sincronicidades, ir documentando. Esto es importante para sacar el máximo provecho a lo que esta experiencia te está trayendo. Y vienen las sesiones de acompañamiento posterior, como Luis ya lo mencionó, tienen derecho con su inscripción a 2 sesiones de acompañamiento después de esta sesión central presencial. La primera sesión antes de la toma y las otras 2 sesiones después de la toma son virtuales, llamada telefónica, encuentro de Zoom, eso lo acuerdan con él, y la sesión central es presencial. Entonces, lo que ustedes pagan incluye estas 5 cosas: la sesión inicial, el manual, la experiencia, el diario, las 2 sesiones de acompañamiento posterior. Tenemos un bono para quienes se inscriban antes del próximo lunes, es decir, hasta ese día. Es un contenido para madrugadores. Quienes se inscriban hasta el lunes 26 de febrero, pagando la totalidad de su matrícula, la totalidad a esa fecha, recibirán una meditación guiada, que es un audio de preparación que les va a enseñar a entrar en el cuerpo, sentir y transitar en el cuerpo, que es una preparación muy importante para cuando están en el viaje o incluso después, poder aprender a transitar las emociones en el cuerpo. Y un taller pregrabado de Luis que se llama Alquimia Emocional, que es un curso también para profundizar en la gestión de emociones. Este es un curso también para profundizar en las emociones, qué son, cómo transitarlas, cómo experimentarlas, como complemento, como mencioné antes, sobre la conexión entre CMR y medicinas ancestrales. Pues la verdad es que este contenido es de mucho valor y ayuda mucho a educarnos, no solo intelectualmente como el manual, sino también energética y corporalmente para este tipo de trabajo. Incluso si ya has tenido experiencias con medicinas ancestrales, esto te puede apoyar mucho a profundizar y a vivir una experiencia más profunda y más completa. Hablemos de precio. Entonces, la inversión para grupos, si quieres una sesión grupal, ya con la pregunta de Mari Luis nos dijo, es una sesión en un grupo de máximo 8 personas. Normalmente los grupos son de 6 a 8 personas. En estos grupos está Luis y normalmente estamos 2 facilitadores de CMR de soporte, que ya hemos estado con él en varias ocasiones en otros grupos, y incluye todo lo que ya mencioné. Quienes estén interesados en una sesión individual, es decir, Luis y ustedes únicamente durante todo el proceso, es decir, en la sesión, en la toma, están solos con Luis, esa es una posibilidad. La fecha es alrededor del 7, se acomoda de acuerdo al viaje, puede ser unos días antes, unos días después, al fin de semana del 7 de febrero. Esa tiene un costo de $825. Es todo el proceso 100% personalizado. El acompañamiento terapéutico, la preparación, la toma, las sesiones de integración están todas incluidas en este valor. De nuevo, la sesión de preparación, la facilitación de la toma, 6 horas o más, las 2 sesiones de integración, el manual de macrodosis
Y por supuesto tendremos una comunidad de WhatsApp todo el tiempo para ir resolviendo dudas, atendiendo temas logísticos, todo lo que necesiten. Estamos en conexión por un grupo de WhatsApp de principio a fin e incluso después de que han pasado las integraciones, vamos a tener la posibilidad de mantenerse, ustedes tienen la posibilidad de mantenerse en un grupo de WhatsApp permanente, que es el de todos los que ya han pasado por acá, donde de nuevo en cualquier momento pueden alzar la mano, hacer una pregunta. La idea nuestra es mantener esa contención. Mencioné ahorita, Jonathan, es en Cerro Azul, en Ciudad de Panamá. Es en Cerro Azul el lugar. En Panamá estaremos 7 y 8. Vamos a llenar el 7, el cupo del 7, y si aparecen más interesados, entonces estamos con la disponibilidad de abrir otro grupo el 8. Para quienes sé que aquí hay personas de Colombia, entonces en Bogotá estará el 1 y 2 de mayo, en Pereira el 9 de mayo, y en Colombia también tendremos un retiro en septiembre. Esto ya pues me estoy adelantando. Vuelvo a ponerte, Elena, los valores: $495 la sesión grupal con más todo lo que involucra, $825 la sesión individual con lo mismo, o sea, incluye todo lo que mencioné. Y si se inscriben antes de, perdona, más tarde el 26, los dos contenidos para madrugadores. Eso es. Dije, ¿dónde es? En Cerro Azul. No, 26 de enero no. La fecha para madrugadores, pero sí, tienes toda la razón, 26 de enero, disculpa. 26, puse febrero porque estaba con mi mente en que febrero es en que febrero es la toma. 26 de enero, es decir, quienes paguen su matrícula completa el próximo, eh, hasta el próximo lunes, entonces pueden tener acceso a estos bonos. Muchas gracias por tu claridad. Ahí la corregí. Muy bien. A ver, voy a ponerles, ya les puse, como cerré esto, me enredé. Bueno, ya les puse ahí en el chat mi WhatsApp. De todas formas, aquí está el número como tal, pero ustedes ya tienen ahí en el WhatsApp un enlace directo a mi chat de WhatsApp. No es sino que hagan clic en ese enlace. Si quieren, se los vuelvo a enviar. Eso les facilita la llegada directa al enlace. Y también les mandé este Linktree, que es un enlace donde ven otros enlaces. Ahí está la cuenta de Instagram de Plant Medicine, donde todo el tiempo estamos compartiendo información relevante. Está también la cuenta de YouTube, donde hay otros videos con información educativa. Y ahí está también un enlace hacia la página específica de las sesiones en Panamá. Pueden ingresar, leer esto que les compartimos de forma más calmada, reconocer qué incluye cada una de las dos modalidades. Ahí los botones que hay los llevan a aplicar, pero si ya aplicaron o ya están decididos, siéntanse en libertad de contactarme directamente por WhatsApp. ¿Preguntas? Ujú. Aquí me entró una pregunta por WhatsApp en Estados Unidos, ¿dónde son las sesiones? Bueno, yo vivo en California, ahí es donde hago las sesiones. Y si se organizan grupos en diferentes lugares del país, viajo al lugar donde sea. O sea que si tienen interés, nos avisan y les contamos. Sí, me pueden escribir por WhatsApp con mucho gusto y yo los conecto con Luis para las sesiones en Estados Unidos. Ok, si no hay más preguntas, bueno, esto es. Una preguntita, Sí, Jaime, por supuesto. disculpa. No se queda uno a dormir allá, ¿no? No, no, es una sesión solo durante el día. Llegan allí en la mañana y luego acuerdan que los recojan en la tarde. Es una sesión de un día. No es un retiro, es una sesión. Ok, gracias. Sí, claro, buena pregunta. Gracias Y por otra preguntar. pregunta, Luis, disculpa, yo fui el que pregunté sobre la ayahuasca. Es que pregunto porque ayahuasca es bien duro. O sea, yo lo he hecho y Ok, ya. quería saber si era igual de fuerte o
un poco más leve. Sí, la ayahuasca puede llegar a ser muy intensa. No necesariamente es para todos, pero sí, puede llegar a ser muy intensa. No, los hongos son mucho más amables. Gracias. Eso es lo que quería. Van muy profundo, pero mucho más amables. Sí. Gracias. Y informándose, sigan educándose. No se queden con esto que le decimos nosotros, busquen, investiguen, porque es su vida, es su cuerpo, ¿sí? Ustedes tienen una responsabilidad sobre ustedes mismos, ¿sí? Por otro lado, no dejen que el miedo desinformado les ponga el obstáculo, porque se pueden llegar a perder algo muy, muy, muy bueno, muy importante para ustedes. Entonces, sáquense todas las dudas y si no se las pueden sacar porque están buscando en la internet y no encuentran las respuestas, pregúntenos a nosotros y le diremos dónde pueden encontrarlas. correcto. Bueno, de nuevo, gracias, muchas gracias por su presencia. A los que les mandé el enlace en el último minuto, gracias por entrar, qué lindo. Y seguramente otros lo estarán viendo en diferido. Y bueno, quedo a su disposición para lo que necesiten y esperamos poderlos ver presencialmente en Panamá. Un abrazo grande, feliz noche. Cuídense. Bendiciones.